Muy buenos días, amable audiencia. Hoy de nuevo con ustedes el pastor Luis Orlando Alarcón Galindo, pastor de la Iglesia Cristiana Wesleyana Amor y Vida de la ciudad de Cali. Para mí es un gusto y un placer estar nuevamente para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Comenzaré en esta mañana con una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, verso 18, donde dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Aquí está hablando Jesús con Pedro, y le está diciendo: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando y refiriéndose a él mismo como el fundamento de la iglesia cristiana, la roca eterna de los siglos. Qué bueno es poder en este momento entrar y platicar de lo que es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando las dificultades, las dudas, la incertidumbre surge en medio de los tiempos, debemos nosotros como iglesia volver a nuestros orígenes. Siempre debemos tener como punto de referencia para nuestra vida cristiana y vida de iglesia siempre la palabra de Dios, la Biblia. Cuando nuestras iglesias, sean en China, sean en Estados Unidos, en Colombia, estamos enfocados en la iglesia del primer siglo, siempre tendremos un fundamento bueno y positivo de sana doctrina. Y yo quiero precisamente hablarles de eso, lo que nos enseña la palabra de Dios, de la iglesia según el diseño de Dios. La iglesia según el diseño de Dios. Primeramente, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando no solamente de un edificio, estamos hablando de una parroquia, de una catedral, sino que estamos hablando de los que se congregan dentro de esos edificios, catedrales y parroquias. La iglesia del Señor Jesucristo somos todos aquellos que hemos recibido y hemos creído a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta iglesia, la iglesia apostólica del primer siglo, fue una iglesia que fue perseguida por el imperio romano de la época, fue perseguida también por el clero judío del momento. Los discípulos del Señor estaban huyendo, se estaban escondiendo en diferentes lugares para no ser atrapados y muertos. Y por ello yo quiero que en los momentos de incertidumbre como estamos viviendo hoy en día, a través de la pandemia, a través de las crisis financieras, comerciales y laborales, nosotros como iglesia del Señor vayamos a ese principio de los diseños de Dios, de esa iglesia del primer siglo. El primer diseño de la iglesia de Dios es que era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesucristo es la cabeza, eso dice Efesios 1:18. Y nosotros como cuerpo, como miembros de esa iglesia, debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque un cuerpo sin el Espíritu es un cuerpo muerto. Así le pasa igualmente a la iglesia del Señor. Cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está lleno del Espíritu Santo, entonces está muerto. Y Dios quiere levantar una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, una iglesia viva. En Hechos capítulo 2, verso 3, dice la Sagrada Escritura: y se le aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué hermoso saber aquí que los 120 que vieron la ascensión de Jesús y esperaron allí después de la ascensión 10 días para llegar el día del Pentecostés, fiesta judía, estos 120 fueron todos totalmente llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que estos primeros cristianos empezaron a nutrirse de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El resultado de ser llenos del Espíritu Santo no solamente les daba que hablasen con poder la palabra de Dios, sino que ellos experimentaban la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos sentían la presencia y el fluir de Dios en sus corazones. La única institución que la palabra de Dios nos dice que es llena del Espíritu Santo sobre la tierra, hermanos queridos, no son los gobiernos, no es una ONG, no tienen estas instituciones lo que es la promesa de ser llena del Espíritu Santo. En ninguna organización sobre este planeta está hablando Dios que van a ser llenos del Espíritu Santo, sino que está hablándole a la iglesia que va a estar llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8, la Sagrada Escritura declara: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigo de Dios al mundo entero. O sea, la iglesia de Dios del primer siglo fue llena del Espíritu Santo y recibió el poder para sacar el temor y los miedos de la época. Hoy nosotros como Iglesia del Señor necesitamos de ese poder, de esa llenura del Espíritu Santo. Tú, mi querida hermana, mi querido hermano, necesitas ser llena de la presencia del Espíritu Santo. Cada día de tu vida necesitas embriagarte no del vino del mundo, sino del vino del Espíritu Santo. Y la iglesia estaba bendecida, la iglesia del primer siglo. La iglesia, según el diseño de Dios, número 2, es una iglesia donde todos los creyentes tienen los dones espirituales. Los dones espirituales son las herramientas, son los instrumentos de Dios para hacer una mejor labor dentro de la iglesia. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos cualidades, habilidades, pero necesitamos los dones del Espíritu Santo igualmente. Dios, a través del apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, nos enseña diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia de la época ignoraba los dones de Dios. Y los dones de Dios son dones sobrenaturales. En 1 Corintios capítulo 12, verso 9 en adelante, está diciendo que palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, sanidades, fe. Está hablando de diversos géneros de lengua, de interpretación de lenguas, de la profecía. Son dones que Dios dio a la iglesia. Pero hay dones también de servicio en Romanos capítulo 12, donde cada uno de los miembros de la iglesia del primer siglo trabajaban, realizaban, ejecutaban en pro del beneficio de la obra de Dios.
La iglesia, según el diseño de Dios, es una iglesia que estaba actuando 100%, cada uno de sus miembros, sirviéndole a Dios en alguna labor. Dios en este momento nos ha dado a nosotros estos dones para ministrarles a otras personas en tiempos de crisis, de necesidad. Uno de los dones es el don de sanidad. Tenemos el momento propicio en esta cuarentena, mientras oramos, le pedimos a Dios por aquellos que están enfermos en diferentes lugares del mundo. En Italia, en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en la Argentina, en Ecuador y en Colombia. Vamos a pedirle al Señor. Dios nos ha dado ese don, el don de sanidad. Vamos a pedirle al Señor para que Dios envíe su poder sanador, mi querido hermano en Cristo Jesús. Dios te ha dado esa habilidad y ese talento, ese don, para que de rodillas clamemos por sanidad por los diferentes enfermos y aún por las diferentes necesidades. La iglesia, según el diseño de Dios, es una iglesia que transforma vidas. La iglesia, según la mente de Dios, según la palabra de Dios, es una iglesia que regenera las vidas, cambia las vidas. La iglesia primitiva no ofrecía sencillamente psicología o un moralismo cómodo, ni una espiritualidad agradable. La iglesia del primer siglo lo que ofrecía era el poder transformador del Evangelio. El apóstol San Pablo nos enseña y dice a los romanos, en la carta a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos y a los gentiles. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres por Jesucristo. Y Dios nos dejó los principios bíblicos en su palabra para ser personas felices, personas productivas, gente que ayuda a la sociedad. Cuando nosotros estamos transmitiendo el Evangelio, ese Evangelio tiene poder transformador. A través de mi ministerio he visto cómo personas han sido cambiadas, nosotros mismos hemos sido transformados, nosotros mismos hemos sido restaurados por el poder y la presencia de Dios a través de su palabra. Hemos visto personas alcohólicas, regeneradas, haciendo sus hogares que eran infelices en hogares felices. Personas drogadictas que estaban en una condición deplorable, una condición de miserableza, hoy se ven como doctores, como personas saludables, haciéndole bien a la sociedad. He visto familias destrozadas, familias divididas, hogares llenos de conflictos que han sido transformados por el poder regenerador del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros comunicamos el Evangelio como lo hacía la iglesia del primer siglo, suceden cosas maravillosas. Hay cosas tan bellas que nos llenan de gozo, nos llenan de alegría. Ver una anciana de 80, 90 años, que algunas están sentadas, enfermas o no se pueden parar, pero que estas ancianas han recibido el mensaje de la palabra de Dios, el consejo divino, y lo han
obtenido en su corazón, lo han atrapado en su vida, lo han aceptado de una manera excelente y han sido transformadas. Hoy vemos abuelitas vitales, saludables, pero con el gozo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículo 18, la Sagrada Escritura nos enseña: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Los que habían creído en el Evangelio y en la predicación de la palabra estaban confesando sus pecados, sus malos hábitos, y daban cuenta de sus hechos. Ahora el Señor los había transformado y los había cambiado. Porque esto es lo que nos enseña la iglesia según el diseño de Dios. Esto es lo que nos muestra la iglesia que está en la mente de Dios, no una iglesia que está en la mente de los hombres. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, es una iglesia sana, es una iglesia saludable, es una iglesia donde los corazones que llegan son transformados por el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado, Jesucristo es el Logo, Jesucristo es la palabra viviente. Y cuando esta palabra llega bajo la unción del Espíritu Santo, regenera, justifica, y por eso muchas personas se arrepienten. No se arrepienten de un mensaje vacío y hueco, no se arrepienten de haber escuchado un mensaje religioso, donde siempre se repite lo mismo. No, estaban escuchando a estas personas buenas nuevas que nunca habían oído, y por eso abrieron su corazón a Dios, y Cristo entró en sus vidas y fueron regenerados por el poder de Dios. Necesitamos una iglesia moderna, regenerada. Necesitamos una iglesia de este siglo, regenerada, donde hayan creyentes transformados. No creyentes que hayan cambiado de religión o hayan cambiado de iglesia. Porque hoy en día este creyente se va para la iglesia de aquel, y los de aquel se van para la iglesia del otro. Pero su vida, su vieja naturaleza, le sigue para donde quiera que vayan. Dios no quiere eso. Dios quiere no un cambio de iglesia, Dios quiere un cambio de vida. Y eso ocurría con la iglesia del primer siglo. Sí, era una iglesia perseguida, una iglesia que por el imperio no querían saber nada de ella, pero Dios estaba para ayudarlos y fortalecerlos y darle las herramientas para salir adelante. La iglesia, mi querido amigo, mi querido hermano, de acuerdo al diseño de Dios, 4, es una iglesia donde se aman los creyentes y se cuidan unos con otros. Esa iglesia del libro de los Hechos nos enseña cómo todos los que se convertían a Jesucristo tenían las cosas en común. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, dice que esta iglesia partía el pan juntos, perseveraban en las oraciones, en la comunión unos con otros. Era una iglesia fraternal, tenían ese amor filos, pero también tenían ese amor ágape en sus vidas, el amor de Dios. La iglesia, según el diseño de Dios, es una iglesia donde los corazones que la componen se centra el Dios de amor, porque Dios es amor. Y cuando un creyente deja que su corazón le invada Dios, le invada Cristo el Señor en su vida, es un creyente que transpira a través de sus palabras, sus acciones, sus hechos, el amor hacia su prójimo, el amor hacia sus hermanos. Es el tiempo de llamar a nuestro familiar. Es el tiempo de llamar a nuestros vecinos.
a nuestros hermanos en la fe, tomar el celular y comunicarnos con ellos y decirles cómo están, cómo se encuentran en esta cuarentena, y recordarles que el favor divino está con ellos. Darles palabra de aliento, palabras de consuelo que les edifiquen. Preguntarles qué les hace falta. Quizás tú no tienes para darles, pero solamente con la intención basta de que esa persona vea que hay alguien que está interesada en ella. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nos amemos de todo corazón, que no seamos personas que estemos hablando con nuestra boca una cosa y con nuestros actos estemos demostrando otra. Dios quiere, hermanos, que nos amemos de todo corazón. La iglesia, según el diseño de Dios, como número 5, es una iglesia que se multiplica y que crece. Una iglesia que se multiplica numéricamente y crece. Cada persona que llega a la iglesia interiormente, en su alma, en su espíritu, en su personalidad. La iglesia del Señor Jesucristo del primer siglo crecía de una manera muy poderosa. El primer mensaje del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, la Biblia nos enseña que en este primer mensaje, lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro, se convirtieron después de ese mensaje 3.000 almas. Posteriormente, en el mensaje de Pedro y de Juan, estaban llegando 5.000 personas a los pies de Cristo. ¿Por qué estaban acudiendo tanto a esa iglesia naciente? ¿Por qué estaban llegando? Porque en ellos, primeramente, estaba el Espíritu Santo. En ellos estaban los dones espirituales, el don de la palabra. Y había gente que estaba siendo transformada por el poder de Dios. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Y también porque el amor de ellos, de cada uno de los creyentes, transpiraba de una manera gloriosa y maravillosa. Es interesante lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 47. Dice que tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta gente que comenzó en la iglesia primitiva, para muchos de sus vecinos, para los ciudadanos del reino y del imperio de la época, eran personas extrañas, raras. Pero a pesar de ser extraños, a ellos les gustaba cómo vivían, cómo hablaban y cómo compartían ellos. Eran personas distintas. Y todo aquel que tiene a Jesucristo en el corazón, todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su alma, en su vida, es una persona diferente a cualquier otra. La diferencia con los religiosos es que la persona y la iglesia que tiene el Espíritu Santo en su alma es una persona que actúa diferente. Es una persona donde el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad y la fe está. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por todas las cosas. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios tiene planes maravillosos, pero Dios quiere enseñarnos también los diseños de su iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la iglesia del primer siglo. Una iglesia sencilla, una iglesia poderosa, una iglesia con muchas virtudes, una iglesia obediente, una iglesia bendecida por Dios. Mi querido hermano, volvamos a los ríos del Señor, volvámonos a nuestros orígenes de la palabra,
y esta sociedad cambiará. En esta hora voy a invitarles para que oremos y le pidamos a Dios que nosotros seamos, siguiendo el modelo, el diseño de Él como iglesia, no como la iglesia hoy moderna, no, como la iglesia de Él, la iglesia de Jesucristo. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti, la honra y la alabanza. Me uno, Señor Dios, con estos miles de oyentes, agradeciéndote, Padre, por tu favor. Tú nos has llamado, Señor Dios, a tu cuerpo, a ser parte de tu cuerpo como miembros. Gracias, Señor, por los amigos que están escuchando este mensaje, que lo han oído, Señor. Padre, bendícelos, para que ellos centren su mente, sus pensamientos en la palabra, que vuelvan, Señor Dios, a la palabra, al mensaje de la palabra, Señor Dios, y que todos esos distractores modernos que están cundiendo, están permeando la iglesia, Padre, moderna, Señor Dios, se vayan, Señor, y que estos principios, los principios divinos, empiecen a manifestarse en cada uno de los creyentes. Bendice a los enfermos, sanándolos, a los creyentes que están, Señor, en sus hogares, para que se levanten, Señor Dios, como la iglesia, Padre, primitiva, a predicar la palabra, a comunicar la palabra, a animar a los que están desvalidos, desconsolados, quebrantados a través de la palabra. Yo te pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Te doy a ti la gloria, el honor y la alabanza por tu amor infinito, en el nombre maravilloso de Jesús. Le doy gracias al Señor por esta bella ocasión, por este tiempo tan oportuno. Soy el pastor Luis Orlando Alarcón, pastor de la Iglesia Cristiana Wesleyana Amor y Vida, de la ciudad de Cali. Usualmente nosotros nos reunimos en la avenida Segunda Norte, número 39191, del barrio Vipasa, en la ciudad de Cali. Me alegra haber estado con ustedes y Dios mediante, mañana estaremos compartiendo un mensaje centrado en la palabra de Dios. Hasta pronto.